Buenos días chicos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el tema del estrés porque últimamente he tenido que leer muchísimo y investigar sobre ello. Por una parte tiene que ver con el tema del libro, porque llega un apartado del libro en el que tengo que explicar cómo es que el estrés modula la capacidad de saciedad en la persona, por qué hay personas que comen más, que comen menos, por qué hay personas que engordan, otras adelgazan, qué es lo que ocurre, ¿no?, con el estrés, cómo es que es capaz el estrés y sus hormonas de modificar la percepción del apetito. Y por otro lado, a ver, a nivel personal, es que estoy terriblemente estresada por una cosa y por otra, por el tema de la mudanza, por el tema del banco que me robaron el dinero. Os dejo por aquí ese vídeo recomendado en el que os lo cuento todo. Y por otro lado, porque es que no salgo de un tema y me meto en otro problema. Ahora mismo estoy en un proceso de queja y reclamación con Correos Express porque me han robado dinero en el envío de cajas de la mudanza, ¿vale? Y bueno, también hay que decir que es que ya sabéis que llevo arrastrando el tema de la ansiedad. Os dejo también ese vídeo recomendado en el que os cuento un poquito por qué tengo ansiedad, cómo lo gestiono y demás. Y bueno, digamos que ahora se ha sumado todo, digamos, la ansiedad con las condiciones de estrés, los problemas, y estoy ahora mismo con una angustia aquí puesta en el estómago que de verdad, o al menos ahora mismo me siento un poco asfixiada, de verdad. Bueno, vamos a ver qué es esto del estrés. Antes de nada, obviamente tenemos que definirlo, ¿vale? Creo que todo el mundo tendremos nuestra propia definición, pero lo que viene a ser el estrés es una percepción de la persona. Cuando la persona no es capaz de gestionar las situaciones es cuando empieza a entrar en un estado de estrés. Es decir, tienes que resolver una serie de problemas y si yo no me veo capaz, por recursos, habilidades, energía, de poder darle solución a ese problema que se me está planteando, yo empiezo a mostrar síntomas de estrés, empiezo a estar nerviosa, preocupada, con ideas de anticipación catastróficas, y ahí entraría un poco el tema de la ansiedad y bueno, al final pues toda la sintomatología a causa de la somatización. Vamos a diferenciar dos tipos de estrés porque creo que es muy importante y además también porque tienen efectos diversos en el organismo. Por un lado está el estrés agudo, que es el estrés más momentáneo, y por otro lado está el estrés crónico. El estrés agudo, digamos que es un momento determinado, por ejemplo una crisis de pánico, un ataque de ansiedad, ¿vale? Son momentos puntuales en el que el nivel de estrés asciende significativamente, ¿vale? En un momento de su vida la persona está estresada. La vida, digamos, de las hormonas que se segregan en ese momento es en torno a 60-90 minutos aproximadamente, ¿vale? Y en cambio en el estrés crónico la vida de esas hormonas son 60-90 minutos, pero ¿qué diferencia hay? Pues que las pulsaciones, la segregación de esas hormonas son más frecuentes, entonces se van acumulando en el organismo, ¿vale? Y ese cúmulo de esas hormonas es lo que produce otros efectos en el organismo. Por una parte, el estrés agudo, como estábamos diciendo, es en un momento determinado. Ergo, una vez que esas hormonas empiezan a descender, empiezan a ser consumidas, metabolizadas y ya se utilizan en el organismo para activarlo, para ponerlos en hipervigilancia, para ponernos en estado de alerta, en modo supervivencia, digamos, ¿vale? Pues el organismo vuelve a sus niveles basales y ya está, como vino, se fue. Pero no ocurre lo mismo en el estrés crónico. En el estrés crónico le estamos obligando a nuestro organismo a adaptarse a esa situación, a la situación de que las hormonas del estrés estén presentes. ¿Qué hormonas son estas, vale? Que estamos hablando aquí de hormonas. Tanto en el estrés agudo como en el estrés crónico, el proceso fisiológico hormonal es el mismo. Se segregan las mismas hormonas, el cortisol, la noradrenalina y la adrenalina. Pero la diferencia es esa, que en un momento determinado se consumen, en el caso del estrés agudo, pero en el estrés crónico no, se van acumulando, ¿vale? En el estrés crónico, alguna de las consecuencias que puede derivar su permanencia a lo largo de los días, de los meses, del año incluso, ¿vale? Al final tiene que ver mucho con el tema de le pones solución, acotas y entonces ya el organismo puede volver a sus líneas basales. Si tú no le pones solución a esa situación de estrés, es cuando la persona va a estar desencadenando más y más y más sintomatologías hasta derivar en una situación realmente de riesgo, ¿vale? Y cuando digo de riesgo es padecer depresión, ataques de ansiedad, agorafobia, no sé, diferentes patologías que estén muy relacionadas al final con ese estado de hipervigilancia, de alerta, de estar sensible también, ¿vale? Porque afecta bastante al estado de ánimo de la persona. Que vamos a hablar también mucho del tema de la nutrición, ¿vale? ¿Por qué las personas, hay algunas que engordan y otras que adelgazan?
Cuando estamos segregando cortisol de manera permanente y estos niveles se van acumulando, hay efectos secundarios en la fisiología del organismo, ¿vale? Por una parte, se da como una resistencia a la leptina. La leptina es una hormona saciante, ¿vale? Que se da cuando estamos comiendo. Más o menos a final de las comidas es el pico máximo de esta hormona. Esta hormona, digamos, de la leptina, tiene receptores en el cerebro, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos comiendo y estamos a punto de terminar, la leptina viaja por el torrente sanguíneo y va a los receptores del cerebro. ¿Qué pasa cuando hay demasiado cortisol? El cortisol tiene un efecto secundario de inflamación en el organismo. Entonces, cuando hay una dificultad entre el receptor y la hormona de la leptina, porque igual el receptor está inflamado, la leptina no puede hacer interacción con el receptor. Entonces la persona tiene dificultades por sentirse saciada. Al mismo tiempo también se altera la expresión de un neuropéptido llamado Y. ¿Qué pasa con este neuropéptido? Al final lo que nos demanda cuando se expresa es unos alimentos determinados con alto índice lipídico, es decir, con grasas, y también demanda esa necesidad de tomar alimentos con alto índice glucémico, ¿vale? Es decir, pues ricos en carbohidratos, esos que suelen ser, pues eso, pues donuts, croissants, chocolate del peor del mercado con leche y su madre, helados, ¿vale? Ese tipo de alimentos, que al final parece que no, pero nos da como cierta sensación de placer momentáneo. Y de hecho, ahí reside el problema, ¿vale? De la ganancia de peso. Cuando este neuropéptido alcanza unos niveles elevados, la persona tiene más y más antojos, y como estábamos diciendo que al mismo tiempo existe una mala codificación en la percepción de estar saciado, la persona ¿qué hace? Comer y comer y comer, porque ese momento del placer que le otorgan los alimentos altos en índice glucémico le relaja y le estabiliza un poco los niveles de ansiedad y de estrés. Otra hormona también que se ve bastante influenciada es la grelina, ¿vale? La grelina es una hormona que sintetiza el estómago. ¿Qué pasa? Cuando la grelina sube sus niveles es que el estómago no tiene alimento o porque el estómago ya necesita estar nutrido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aumenta las ganas de comer, del apetito. Entonces, también se ha visto que tiene efectos ansiógenos. De hecho, cuando estamos hambrientos, todo el mundo, bueno, hambrientos es cuando es una percepción más objetiva de que el organismo te está pidiendo comer, porque si no va a entrar en un estado de alerta por desnutrición. Aquí vamos a hablar más bien del tema del apetito, ¿vale? De esa percepción subjetiva, porque hablamos de antojos, hablamos de cosas que nos apetecen, de cosas como que nos llama al organismo, pero no es un nombre objetivo, ¿vale? A no ser que estemos en una condición de desnutrición severa. Entonces, ¿qué pasa con la grelina? Que la grelina tiene efectos ansiógenos. Cuando una persona está con esa necesidad de comer algo dulce, de tal, de cual, pues la grelina está terriblemente elevada. Vale, ¿qué diferencia hay entre que una persona coma más, coma menos, engorde más y engorde menos? Aparte de que estas hormonas se estén viendo alteradas, también tenemos que ser conscientes en qué nivel el estrés está perjudicando a nuestro organismo. ¿Cómo se traduce ese estrés? ¿Ese estrés es en un plano psicológico o está somatizando a nivel orgánico? Ahí está la clave también, ¿vale? Tenéis que valorarlo un poquito vosotros. Cuando el estrés se traduce más en un plano psicológico, más en tema de preocupaciones, de ansiedad, porque anticipamos cosas catastróficas, digamos que la persona tiende a comer porque la ingesta es emocional. Hemos dicho que los carbohidratos al final, por el aporte alto índice glucémico, nos da sensación de bienestar, ¿vale? Porque interacciona con los mecanismos de serotonina. Pero ¿qué pasa cuando estamos somatizando? Cuando el estrés está realmente perjudicando a nivel físico. Entonces estamos hablando de que la persona empieza a desencadenar un proceso de angustia. Y en los procesos de angustia, digamos que es como la ansiedad traducida al sistema orgánico. En este caso estamos hablando de dolencias físicas, ¿vale? De que la persona experimenta malestar estomacal, sequedad en la boca, lo típico que sientes aquí, un nudo en el estómago, que sientes como presión, tensión muscular, indigestiones, diarreas, ese tipo de cosas, ¿vale? Al final
todo esto tiene que ver con el aparato digestivo. Y si una persona acaba asociando el momento de comer con un malestar estomacal porque realmente somatiza esa condición de estrés, la asociación es: si como me voy a encontrar mal, entonces no como. Entonces, ¿qué pasa? La percepción de apetito, que es lo que estábamos diciendo que era más subjetivo, la persona pierde esa sensación de apetito, ¿vale? Ya no quiere comer porque ha asociado comer con malestar. Y lo mismo ocurre en los casos contrarios, ¿vale? En el que la persona come por inestabilidad emocional, por un tema emocional, por un tema psicológico. La persona asocia: la comida me va a dar placer, entonces como para que ese nivel de estrés, toda su sintomatología desaparezca. Por eso también es importante conocer la naturaleza del estrés, a qué nivel nos está afectando el estrés, ¿vale? Porque sí es cierto que también los somatotipos, ¿vale? El tipo de organismo que tengas, de cómo tu organismo trabaja las grasas, de si tienes tendencia a engordar, a adelgazar, también va a verse influenciado, ¿vale? Porque el cortisol acelera también el metabolismo. Entonces, personas, por ejemplo, que tienen tendencia a adelgazar, si encima metabolizan todo mucho más rápido, van a perder peso. Pero personas, por ejemplo, que tienen tendencia a engordar, como yo, si comen más por ser una ingesta emocional o psicológica, vamos a engordar más. Da igual que el metabolismo se acelere, no engordaremos tanto que si el metabolismo fuera en sus niveles basales, normales, pero sí es verdad que también ganaremos peso. También quería poneros el matiz de que el estrés crónico, aparte de alterar ciertas hormonas y repercutir de una manera u otra en el organismo, también se ha visto que altera estructuras anatómicas del organismo. Por ejemplo, el hipocampo, a través de la segregación excesiva de estas tres hormonas, del cortisol, noradrenalina y adrenalina, parece ser que el hipocampo pierde tamaño. Y cuando se pierde tamaño en el hipocampo hay problemas con la memoria. Por ende, estamos diciendo que las personas pues muy estresadas, con ansiedad, pierden capacidad de memoria, pueden ser mucho más despistadas. Y eso sí es verdad. Cuando os hablaba yo en este vídeo de la agorafobia, de mi experiencia con la ansiedad, os mencionaba un episodio de que yo intentaba estudiar, leía una página e era incapaz de retener la información, de que realmente mi cerebro no procesaba lo que yo estaba leyendo. Así que, bueno, que lo tengáis en consideración, ¿vale? Que si tenéis problemas de memoria, que si veis que estáis como muy alerta, que igual estáis teniendo un estrés crónico y tenéis que darle solución, ¿vale? Porque realmente estáis cambiando también vuestras zonas cerebrales. En fin, por ahora, habiendo aclarado esto, voy a seguir yo con mi dinámica de día a día, estresada, perdida, y voy a ver si organizo algunas cosillas y también la hora de la comida, porque es la 1:30. Voy a cocinar un ratito y nada, nos vemos en el próximo vlog. Cuidaros un montonazo. Y nada, a ver qué nos depara en el futuro, porque seguramente ocurran más problemas justo antes del viaje o durante el viaje, que lo grabaré como siempre. Cuidaos.